Todos sueñan, pero muy pocos son capaces de llegar realmente a un nivel de clase mundial. Esta es una carrera de resistencia y de persistencia y perseverancia y disciplina. Yo no me acuerdo que mi papá me dijo, es muy difícil llegar, ¿no? Al contrario, sí, lo puedes lograr, pero está el talento, pero tienes que entrenar, tienes que ser disciplinado, tienes que trabajar. No importaba a los demás. Y claro que había mejores jugadores, pero muchos no tienen las ganas, el esfuerzo, la dedicación. Ahí es donde, en ese camino, muchos se quedan. Y juegues. Pavel, pues muchas gracias. Nada. Como te decía ahí, un honor poder platicar contigo. Gracias. Te lo acabo de comentar, pero a mí me gusta mucho el tema de desmenuzar el éxito. Creo que pasar de la teoría a la práctica es algo muy difícil y pues todos sueñan, pero muy pocos son capaces de llegar realmente a un nivel de clase mundial. Una es profesional y otra es un nivel de clase mundial. Sí. Y pues tú lo lograste y por eso pues me ilusionó mucho hacer esta plática y bueno, aquí estamos. No, al contrario, muchas gracias. La verdad que, mira, creo que es muy importante y se habla poco, ¿no? Me ha tocado vivir muchas etapas, desde joven, desde niño. Después me tocó vivir en un país que para mí es el número uno en la parte mental, que es Alemania. Y después me tocó vivir en otro país que también son muy fuertes mentalmente, ¿no? Fuertes, disciplinados, profesionales. Y creo que Alemania y Estados Unidos son muy similares en esa parte de profesionalismo y de mentalidad ganadora. Porque a veces uno habla la mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? O qué es el mindset. Y creo que eso fue una de las cosas a mí que me diferenció de los demás. Porque yo estaba, digamos, adelantado, ¿no? Obviamente hoy hay muchas personas que hacen la parte de coaching, la parte de psicología del deporte, que ya también la había, pero al final creo que cada uno de nosotros lo hicimos empíricamente. Hoy está comprobado científicamente que las cosas como las haces o como las hice o como las hicimos todos los que jugamos al fútbol, los deportistas de alto rendimiento, pues lo haces, lo vas haciendo naturalmente. Pero hoy científicamente está confirmado que si tú llegas a esas etapas, pues puedes tener una mente mejor y un rendimiento mejor. Sí. El tema del mindset, que yo siempre lo he dicho, creo que a nosotros como mexicanos lo tenemos, pero no sabemos cómo utilizarlo o cómo llevarlo o cómo entrenarlo. Entonces, una vez me llamó la atención, por ejemplo, Henry Martin. Le decían, pues porque ahora en el América tienes más goles, ha cambiado tu historia de cuando estaba en, no sé, Tijuana y luego, pues antes de los equipos hasta que llegó al América. Y él decía, yo me entrenaba fuertísimo físicamente, todo futbolísticamente, pero no tenía esa diferencia. ¿Y cuándo empezó a hacer la diferencia? Cuando él empezó a entrenarse mentalmente. Entonces ahí es donde está la clave. Sí. Ahí es donde yo siempre lo sigo diciendo, pues esa es la clave, la mente. Y la mente hace todo. El 80%, 90% está en la mente. O sea, nuestros pensamientos negativos son más que los positivos. Entonces hay una habla interna, hay una voz interna. O sea, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, te digo, ¿cómo lo hacíamos? Cuando mi papá y mi tío nos entrenaban, pues obviamente había una parte donde, me acuerdo, mi tío ya era entrenador profesional, ¿no? Él entrenó, tenía título de entrenador profesional. Después mi papá lo hizo, que también tiene su título de entrenador profesional. Y me acuerdo que mi tío nos decía, no sé, hagan cartulinas y poníamos muchas frases y péguenlas por todo su cuarto. Entonces, en el baño, en la puerta de tu cuarto, en las paredes, arriba de la cama, en la cabecera, o sea, por todos lados. Y era, pues tú ves un papel o una cartulina donde tienes frases positivas, pero entonces la estás repitiendo todos los días. Entonces te levantas y está ahí, antes de dormirte, están esas frases. Entonces tú empiezas, o sea, inconscientemente, pues no lo sabes,
Pero ya mi tío nos estaba preparando para eso. Y ya nos empezaba a decir, y ustedes se tienen que visualizar de esta manera. Me acuerdo que cuando entrenábamos, después de los entrenamientos, hacíamos estiramiento y de repente nos decía, no sé, cierren los ojos, relájense. Imagínense que están haciendo esto, imagínense tal, imagínense que ya estás jugando, imagínate esto. O sea, de cierta manera, pues tanto mi tío como mi papá nos empezaron a preparar, ¿no? Sí. Entonces, que eso también, digo, en teoría no es que fue empíricamente, pero también, y después, pues ya de uno mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cómo hacía? ¿Cómo? Porque a veces cuando tú le dices a la gente, pues es que tienes que entrenar la mente, entonces como que se te quedan viendo y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hago? No sé, hace poco también vi un reportaje de Mo Salah y decía yo, o sea, 15 minutos entreno mi mente. Y esa es la clave. O sea, esa es la clave, me parece, para el éxito. Y en México, si nosotros podemos lograr esto, vamos a crecer muchísimo. Porque eso es lo que nos hace falta. Sí. Eso es lo que a veces, de repente, en partidos, en juegos importantes, no dentro de México, fuera de México, pues muchas veces pues entra el nerviosismo, entra el miedo, que es algo normal, que es algo que todos tenemos. O sea, cualquier atleta del mundo lo tiene. El tema es cómo lo dominas, cómo lo haces para que ese dentro de tu interior pueda ser mejor y lo puedas desarrollar y lo puedas llevar a cabo. Sí. Entonces hay muchas maneras donde se puede hacer. Sí, me encanta. He leído mucho y he estudiado mucho el tema de cómo se construye un jugador de clase mundial y básicamente todos llegan a la conclusión de que es un buen papá y una buena mamá, o sea, buena genética, Sí. más todo un medio que te rodea. Nada es casualidad. Para mí puede ser, como tú dices, de manera empírica o de manera que tu tío te lo inculcó algo, pero todo explica y coincide que los grandes del mundo siempre tienen alguna explicación. El Sí. papá, el tío. Y hice unas fotos, traje unas fotos y me gustaría como que me explicaras un poco tu contexto Sí. y qué es lo que forjó a Pavel Pardo desde niño, porque digo, en tema mental, uno sabe que la personalidad muchas veces se construye incluso desde antes de los 6 años, Sí. lo que escuchas en casa, Sí. lo que sí, todo eso. Sí, Ujú. todo es una parte exactamente. Ahí es donde está la clave. Entonces, si yo tenemos una aplicación que se llama Mastercracks, donde entrenamos o donde les enseñamos el tema del mindset y les enseñamos cómo entrenar a la mente. Entonces, ahorita lo que tú decías, lo que yo me acuerdo, mis papás nunca me dijeron no, o sea, no al qué pasa cuando uno es chico. Pues uno tiene un sueño y dices, yo quiero ser, bueno, en mi caso, yo quiero ser jugador de fútbol. Pues, mis papás nunca me dijeron, no, es imposible, no lo vas a poder lograr, que muchas veces está en nuestra cultura, ¿no? ¿Cuántas veces un niño de 6 años o 7 años o menos te dice, pues papá, yo quiero ser, no sé, piloto, yo quiero ser hoy un deportista, boxeador, futbolista, beisbolista, lo que sea, empresario, y a veces dicen, no, pues eso no es para ti, de esto yo no creo que vas a llegar. Y creo que también hay muchos libros donde te enseñan esta parte. Y es justo eso, a mí, o sea, nunca mis papás me dijeron que no. O sea, yo no me acuerdo que yo cuando decía, yo voy a hacer, o el día de mañana voy a jugar en el Estadio Jalisco, yo no me acuerdo que mi papá me dijo, no, eso va a ser muy difícil. Es muy difícil llegar, ¿no? Al contrario, sí, lo puedes lograr, pero está el talento, pero tienes que entrenar, tienes que ser disciplinado, tienes que trabajar. O sea, el talento va acompañado de una serie de virtudes y de cosas que tienes que hacer para lograrlo, ¿no? Y primero, pues está la disciplina, que va conjunto con el trabajo, el entrenamiento día a día, la fortaleza, que eso también es súper importante, y sobre todo para que muchas veces, pues cuando eres joven, pues están las fiestas, están otras cosas que a veces uno se puede desviar muy fácil, pero cuando tienes la mente clara y las metas muy claras, entonces dices, yo quiero hacer esto, yo quiero entrenar, yo voy a ser jugador de fútbol. Yo me acuerdo que iba a la escuela
Y lo que te hacía era ir a la escuela, hacer mi tarea e ir a entrenar. Esa era mi vida. Y luego fiestas, tal. No, yo decía, no, yo no puedo ir. ¿Por qué? No, pues que yo voy a jugar fútbol. Y pues te ven como que, ay, no manches. Entonces, pues ahí está la diferencia, ¿no? Y después la diferencia entre unos y otros. Claro. Mira, una foto. Sí. A ver qué. Esta es una foto con mi papá y seguramente está en Los Reyes, creo que es. Sí. En el Paricutín. Ok, ok, ¿No? ok. Esta es una foto que con mi papá cuando éramos pequeños íbamos muchísimo porque mi papá es de Los Reyes, la familia de mi papá Sí. de Los Reyes, Michoacán. Sí. Buenísimo. Sí, Si sí, quieres, sí. ahora sí que como tú gustes, lo puedes para allá o aquí en la Donde mesa. sea, aquí las ponemos. Mira, ya está. Sí, aquí es cuando iniciamos para que la gente vea. Este es cuando iniciamos el equipo, que mi papá tiene 7 hermanos y entonces dijeron, oigan, pues, tenemos que empezar a hacer un equipo para los sobrinos, ¿no? Entonces éramos muchos sobrinos y junto con pues amigos de la colonia, otros de otros barrios, y así iniciamos. Y por ejemplo, me acuerdo cuando iniciamos, perdíamos a veces 7-0, 6-0, o sea, 5. Después cada vez, pues el entrenamiento, la constancia, tal, íbamos reduciendo los goles que nos hacían. Y después con el tiempo, pues obviamente de estar trabajando, de estar insistiendo, de estar repitiendo, pues competíamos mejor. Y hasta que empezamos pues a ganar, ¿no? Entonces... ¿Cuántas veces cuando uno es jugador, o en este caso muchos chicos que están en las fuerzas básicas, se desesperan? Entonces yo les digo, esta es una carrera de resistencia, y de persistencia, y perseverancia, y disciplina. Porque si no lo haces, muchos desisten. Y ya no me metieron, ya no juego. Pero hay una razón del por qué no juegas. Entonces, y muchas veces... siempre le echamos la culpa a alguien más. Al entrenador. Al entrenador. No, es que el entrenador no me quiere, tiene sus jugadores, es que los directivos, es que la gente, luego los papás también, que a veces no ayudan, y que dices lo que acabas tú de decir, es muy importante el entorno, ¿no? Porque si tú como papá le dices a tu hijo va a escuchar. Es que el entrenador no... los comentarios negativos. No, pues es que el entrenador tiene sus jugadores favoritos. Aunque no se lo digas a tu hijo está escuchando todo. Y las actitudes y el ejemplo que tú haces, tu hijo lo está escuchando. Sí. Entonces, volvemos y me voy para atrás. Nosotros tenemos que crear un entorno siempre positivo. Porque es parte de la vida. O sea... en la vida también vas a tener, aquí es el entrenador decide. Yo me acuerdo que mi papá me decía, si el entrenador te dice, da 10 vueltas, tienes que dar 10 vueltas. Y si el entrenador te dice, te tienes que quedar parado en el medio y tienes que pararte de cabeza, te tienes que parar de cabeza. Entonces, esos mensajes que mi papá me daba a mí, pues eran parte de que también me estaba enseñando. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando los papás, no, es que el entrenador no sabe, es que el entrenador tiene sus preferidos. Pues el hijo va a decir, pues es cierto lo que dice mi papá. Sí. No estoy yo luchando por tener una oportunidad, no estoy luchando por tener un espacio en el equipo. Entonces, te lo tienes que ganar. Sí. Después es una decisión. El entrenador va a tomar una decisión y se puede equivocar, así como nosotros también nos equivocamos. El problema es que el jugador... lo más fácil es, no, ¿qué estás dejando tú de hacer? Entonces, lo más importante es que cada entrenamiento, como Bielsa nos decía, es como si fuera el partido. Tienes que entrenar como si estás jugando. Sí. Si tú vas con esa mentalidad a los entrenamientos, pues tu rendimiento va a ser diferente. Pero ¿qué pasa cuando vas a los entrenamientos y de repente ves a los niños y no hacen el máximo de sus esfuerzos? Después quieres jugar el domingo. Eso no puede pasar. Una de las cosas que yo aprendí en Alemania fue, todos los días tienes que entrenar al máximo. Si tú no entrenas todos los días al máximo, hay
una oportunidad para otro jugador. Entonces el día sábado no vas a jugar. Entonces tú te ganas la alineación o llegar al partido el día sábado entrenando cada día. Y después jugaste bien el sábado, regresa y empieza el conteo de cero. No es que ya porque jugué bien voy a ganar un lugar. No. Ahora empieza otra vez de cero. Sí. Y esa es una constante. Entonces, nosotros en México no estamos acostumbrados a eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle, obviamente los que están en fuerzas básicas, los entrenadores, los directores. Se les tendría que enseñar a los niños desde pequeños que esto es, entrenar al máximo, todos los días. Y después, pues bueno, será cada quien, ¿no? Son 11 jugadores. Sí, es algo muy interesante porque para cambiar la mentalidad tienes que cambiar la cultura, todo, ¿no? Desde la música que escuchas, los libros que lees, los héroes que tienes de infancia. Tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es un país que se creó mucho también a base de Hollywood, que te crean películas y que el niño crece viendo a... Y curiosamente siempre gana el americano en las películas, ¿no? Es el americano contra el mundo y va perdiendo y al final gana el americano y ves la bandera americana atrás. Entonces, si el niño crece con eso, pues se siente orgulloso. Claro. Escuché también una vez, pues en Grecia, que crecen con la Ilíada, que buscan siempre la perfección física y la perfección mental. Entonces, pues tienes también a una cultura que va a ser exitosa. Claro. En México muchas veces creo que la novela y con lo que crece mucho niño... Sí. Por ejemplo, nuestro héroe es el Chapulín Colorado. No tenemos un Batman, no tenemos... Sí. Creo que también desde ahí algo que a mí se me hace muy top es empezar a que gente como tú sea referentes de los niños. Sí. Ganaste la Bundesliga, no sé si la gente... O tal vez, no sé, pero pues es lo más cañón del mundo. Y también digo, ahorita en México está picante la situación, no me gusta hablar a mí nada de temas polémicos de ese aspecto, pero creo que si a través del deporte los niños empiezan a ver que se puede tener una vida increíble, aparte que cambias la vida de muchos niños, la mentalidad se empieza a hacer muy diferente. Tú, un Pavel Pardo, un Canelo, Rafa Márquez, Hugo Sánchez, empiezas a ver que hay tantas personas exitosas de tu país que como niño dices, oye, como que hay una estrella polar que se puede seguir, ¿no? Sí. Y por eso también a mí me nace eso, que la gente, que los niños que dejen de ver tal vez estupideces que a veces son inconscientes porque es lo que te da la vida y que se empiecen a empapar de historias de éxito para que los inspiren. Y volviendo un poco, hay un peleador que a mí me gusta mucho su filosofía que se llama Jiří Procházka, es de República Checa. Okay. Y él dice que para ser exitoso tiene que ser verdadero. ¿En qué aspecto? Que no lo puede hacer por el ego, no lo puede hacer por la fama, tiene que ser realmente verdadero, que te guste hacer esa actividad. Y me llamó la atención platicando con tu papá, que me dice que muchos niños buscaban en ese entonces ser profesionales por la fama, por el dinero, por el coche, por las mujeres. Y su papá me dijo que Pavel le gustaba, o sea, quería ser profesional porque le gustaba el fútbol. Sí. O sea, era muy genuino. No sé qué piensas de eso. No, 100%. A ver, yo creo que todos, ¿no? O sea, al final yo siempre pongo este ejemplo que tú estás diciendo ahora. Todos en general, cuando somos niños, primero está el amor y la pasión por el deporte. Eso viene solo, ¿no? Después vas creciendo y vas tomando a lo mejor esta parte, no, pues quiero ser famoso como este jugador, como tal, como el otro, porque también tienes, pues obviamente, dinero, fama, etcétera, ¿no? Pero la raíz más importante es donde, digo yo, tenemos que volver a nuestras raíces como empezamos. Entonces, la mayoría al jugador que tú le preguntes, llámese Cristiano Ronaldo, Messi, hoy Lamine Yamal, que son más jóvenes, otros que se me escapan, la pasión más grande de ellos, pues es jugar al fútbol, a la pelota. Uh-huh. Y todos los jugadores, todas las historias, cuando tú escuchas las historias de todos los jugadores, es eso. Que una pelota era, pues, la parte que más les gustaba, que más amaban. Entonces ahí es donde viene la parte del profesionalismo, la pasión, el amor por lo que tú haces. Entonces cuando tú haces algo que te apasiona,
que amas hacerlo y lo haces profesional, pues lo haces mucho mejor. O sea, las cosas salen mucho mejor. No es una obligación, vas a ser futbolista y bueno, con esto vas a... ¿Qué pasa, no? En Sudamérica, en otras partes, México también, pues vas a sacar a tu familia, ¿no? Adelante y vas a ser, ¿no? Como el caso de Hendrik, por ejemplo. Y es una motivación, que eso también está bien, no está mal. Pero lo más importante de todos ellos es que primero pensaron en jugar porque es lo que más aman y lo que más les gusta. Y por eso los ves en la cancha de esa manera, sí, que se divierten. Ronaldinho en su momento, ¿no? Lo veías y disfrutabas y dices, pues es parte de eso, porque es lo que más te gusta. Estamos en una profesión, yo les digo hoy a los jóvenes, es una profesión privilegiada, es una profesión donde pocos lo pueden hacer y muchos quieren llegar y pocos tenemos la dicha y la fortuna que Dios nos dio de poder jugar profesional y a un alto nivel. Entonces es ahí donde tiene ese valor. Si no lo sabemos aprovechar, los niños que hoy, para esto hay muchísimo. Mi tío nos decía, de todos ustedes, o de 50 o de 100, solo uno va a llegar. Solo uno. Uh-huh. Y yo dentro decía, pues yo quiero ser ese uno. Entonces ahí es donde yo estaba preparando ya mi mente. No importaba a los demás. Y claro que había mejores jugadores. Claro que hay mucho talento en otros. Pero muchos no tienen las ganas, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina. Ahí es donde, en ese camino, muchos se quedan. Sí, esa hambre. Y esa hambre también. A ver, una vez hice un video y la gente me dijo, pero no es cierto en todo, pero se me hace algo, es una analogía, que, hay las serpientes y creo que hay ciertos depredadores que tienen la pupila vertical y muchas presas tienen la pupila horizontal. Y yo hago como, no sé, las gacelas, los venados son horizontal para poder ver muchas cosas y si ves que se mueve algo allá, pues corre, ¿no? Porque entonces, pero el depredador es más, necesita ver un solo target y con eso basta para poder comer. Y no todos, pero hago la analogía de que muchas veces en la vida es un poco similar, que si tienes más tu pupila vertical, visión de túnel y quiero eso y ya está, pues te puedes convertir en ese uno, porque la mayoría tiene esa pupila horizontal que está acá. Y sobre todo, como tú dices, o sea, al final la meta, exacto, es a miles de kilómetros, pero en esa meta, pues vas a tener estos altibajos y vas a tener tropiezos, ¿no? Jordan lo decía, para meter 10, pues he fallado 1000 veces. Y es cierto, o sea, fallas más veces o tienes más fracasos que los éxitos. Entonces, pues eso es parte de la vida también. Y en la vida vas a enfrentar eso. Entonces hoy creo que los papás también, a los jóvenes, no los están dejando ser ellos mismos. Y pasa, lo veo, yo tengo a mi hijo que tiene 14 años, veo en las academias y veo los papás que están, yo voy, no dejo que mi hijo juegue siempre y que él se desarrolle y resuelva, porque eso es lo que también tenemos que hacer, que ellos son los niños, que ellos resuelvan y que a veces obviamente como papás pues uno se quisiera meterse a más cosas, pero ahí es donde tenemos que dejarlos. Sí. Y ellos van a tener que ir resolviendo, sus situaciones del juego, que es parte también después en la vida. En la vida tienes que resolver problemas, sí, porque vas creciendo y vas teniendo otras responsabilidades. Entonces, después es como en la escuela, te toca un maestro que a lo mejor no es igual de buena onda que otro, o más estricto que otro. Entonces, y pasa en el fútbol. Por eso el fútbol es tan formativo, y lo que acabas de decir en temas, si nosotros tenemos mayor educación, mayor deporte, pues vamos a tener mejores ciudadanas y ciudadanos. Eso es algo que yo lo digo siempre, y es algo que de verdad pasa. Sí. Y creo que estamos en un momento de poder hacerlo. Y creo que es interesante para desmenuzar el momento histórico en el que estamos. Antes, si yo quería hablar contigo, te mandaba una carta y tenía paciencia 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ahora, si no me contestas en 2 horas, digo, no soy importante para Pavel. Estoy exagerando, ¿no? Pero antes, si te vas a miles de años antes, tenías hambre y vas a cazar. Ahora te puedes pedir pamba y te llega sushi en 20 minutos.
creo que eso, como toda cultura y el contexto crea tu mentalidad, estamos en la época de la rapidez. Pero para construir algo tan grande como ser atleta elite, es todo menos rápido. Cuando fui en Sudamérica conocí a una persona muy exitosa, es Andrés Barrios, es un preparador físico especializado en atletismo, ha ido a 6 Juegos Olímpicos, y él me dice, Mike, es que el futbolista vive cada semana. Y es una montaña rusa. Está en la banca, está abajo, está metido gol, está arriba. Si no juega, está abajo. Me dice, el atleta olímpico, como él está acostumbrado a ir a los Juegos Olímpicos, hace compromisos de 4 años. Dice, pase lo que pase, es un lapso de 4 años. Y el tiempo es relativo. Para mí 4 años es lo normal. O sea, yo me comprometo con mi atleta 4 años, pase lo que pase, vamos a respetar este programa. Y en 4 años nos sentamos y volvemos a hacer otro plan de 4 años. Creo que es que a los 17 no he debutado, ya se me fue el tren. Y a mí me pasó eso, ¿eh? Eso yo también en retrospectiva lo estoy como sacando esa conclusión. ¿Tú crees que como que el jugador quiere todo rápido, que ya debutaste, ya quieres ser estrella, quieres ser tratado como una estrella? Si las cosas van mal, no sé, como que esa inmediatez nos está afectando también como jóvenes. Sí, yo creo que sí, hoy vivimos lo acabas de decir, un tiempo complicado y a la vez también pues la tecnología ha avanzado. Entonces, tenemos que encontrar, por eso la educación, y la educación donde nace, pues nace en la familia, nace en la casa. Después vas a la escuela, porque muchos piensan que en la escuela nos van a educar. Y no es cierto, en la escuela vas a aprender. En la escuela vas a aprender a leer, a escribir, matemáticas, historia, química, o sea, tú vas a aprender. Entonces, en tu casa, por eso es importante hoy lo que es la familia, lo que es la educación, y es en casa donde se nace. Entonces, si en casa no vemos esta parte de nosotros, los padres de familia, poder ayudar, poder tener fortaleza. Fortaleza, ¿qué quiere decir? Pues a la frustración, al fracaso, a todas las cosas que pueden venir. Porque lo más fácil que uno ve es que un atleta está y es exitoso y todos dicen, wow, eso sí, sí. Pero todos los días, pues te parabas a entrenar desde temprano, elegir es renunciar, ¿no? Que empiezas a renunciar a otras cosas. ¿Por qué? Porque tú quieres ser este camino de un jugador profesional. Y ahí es donde tenemos que aprovechar la tecnología, sí, que es aliada, pero a la vez también nos juega en contra con los jóvenes, porque tenemos que encontrar esa parte, ¿no? Porque lo acabas de decir, así muy rápido, pues con un clic tengo lo que quiero. Ya antes no. Antes tenías una tarea, tenías que ir a la biblioteca, tenías que sacar enciclopedia, libros, tal, investigación y hacer tu tarea. Hoy, con un clic y le digo a ChatGPT, oye, quiero esto, tal, 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 y te dice todo. Y ya haces tu tarea, ¿no? Sí. Entonces, sí es complicado, lo he platicado con muchos entrenadores, estamos en una etapa de inmediatez, y insisto otra vez, la carrera del deportista de fútbol, o cualquier deportista, lo que acabas de decir, un atleta olímpico son 4 años. Entonces, es esperar, 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 estar, y estar consciente y estar. Entonces, por ejemplo, yo me tardé prácticamente 7 años o más en poder cumplir uno de mis sueños, que era jugar en Europa. Y llegó momentos que también, pues ahí decía, no, ya, ¿para qué? Estoy aquí cómodo, estoy en un gran equipo, estoy en el América, ya jugué en el Atlas, jugué en los Tecos, o sea, en la selección, pues estoy bien. Pero decía, no, yo quiero tener más, quiero seguir con más, quiero aspirar a este objetivo. Entonces, ese es el tema que a veces nos pasa por nuestra mente. Sí. Y como tú dices, la meta está allá. Pues tienes que estar muy fuerte en la parte mental, esa fortaleza para tener los objetivos. Y que a veces no se logran y ya queremos abandonar. Entonces hay muchas experiencias de muchos jugadores, de muchos casos. Te digo, yo me tardé prácticamente 7 años en cumplir este sueño. Tuve una oportunidad cuando era joven, a los 22 años más o menos, de jugar en España, en el Español de Barcelona, porque Bielsa era el entrenador. Al final no se pudo concretar. Y bueno, después de ahí tardé prácticamente 7 años. Sí. Los tecos te llenaron más el ojo. No, es cierto, no, 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 pues, a ver, estaba en los Tecos justo cuando pasó esa situación.
y estábamos yo hablando con ellos, al final estábamos en una decisión, y Bielsa en esa transición pues sale del Español de Barcelona y se va de entrenador de la selección de Argentina. Sí. Estoy leyendo un libro que me gusta, se llama Alexis Carrel, es un francés, es un libro viejo, polémico también, no comparto todo lo que dice, pero dice algo interesante, que dice, tenemos que volver a las bases, que es el núcleo familiar. Ujú. Una pareja, tú como hombre tratar de buscar una mujer que se comprometa contigo y tratar pues de mantener esa relación. Y yo veo que muchas veces para tener éxito en el deporte también te conviene tú crear una familia, ¿no? Pues no estar de mujeriego tal vez, no estar en la fiesta, acá, que cuando realmente estás con esa tranquilidad en casa, en la cancha muchas veces llegas a tu mejor nivel. Pues mira, lo que pasa que al final justo, pero habla de esa templanza, de esa fortaleza también, ¿no? Porque, pues a ver, cuando estás joven, o sea, puedes hacer muchas cosas. Hay momentos para todo, ¿no? Entonces, el formar a lo mejor una familia, muchos temprana, pues también después se adquiere otra responsabilidad. Entonces, cuando tú eres joven y la única responsabilidad que tienes es tu profesión, que es el jugar al fútbol, pues bienvenido. Ahora, si es realmente la mujer, la persona que vas a estar por el resto de tu vida, que obviamente no te garantiza nada, pero pues tú sabes lo que esa persona, en este caso esa mujer, te puede dar como soporte también importante, ¿no? Hay muchos que pasa eso, ¿no? Es que ya me casé joven y dejé de salir y dejé, que está bien. Hay otros que yo en mi caso, pues ya la primera vez me casé, pues ya digamos grande, 29 30 años, que luego, bueno, ya me separé y me volví a casar, pero ahí es donde encuentras estas similitudes de con quién estar, a quién encontrar, la educación, la preparación, de la persona que va a compartir contigo, ¿no? Entonces creo que también es muy importante es elegir el cómo, o la persona, la mujer que vas a tener para el día de mañana también formar una familia. Sí. Sino ver más allá. Como- Sí, porque al final pues eres joven y hay muchas distracciones y como dicen, pues lo fácil también se va fácil, ¿no? Y lo difícil, que es como que estamos hablando de un deportista de alto rendimiento, de un futbolista, pues no es tan fácil, ¿no? Le tienes que trabajar, le tienes que esmerarte, tienes mucho sacrificio, y al final no es un sacrificio, ¿no? Porque al final es lo que quieres hacer. sí. O sea, a lo mejor estás dejando, como te digo, elegir y renunciar. Estás renunciando a otras cosas que pueden ser de placer, pero tú estás eligiendo esta profesión. Y en esta profesión, pues tienes que hacer esa parte, ¿no? Sí, son esas pequeñas victorias. Tú dijiste, por alguna extraña razón, esta vida premia lo que es difícil, pero que tiene propósito. Las cosas fáciles tienden a darte consecuencias difíciles y las cosas difíciles que tú eliges, pero con propósito, tienden a darte un futuro más agradable. Me llama la atención cuando llegas a América, ganas 2 campeonatos. Ujú. Y una pregunta que te quiero hacer, ¿aprendes a ser campeón o naces siendo campeón? Cuando tú llegas a América, ¿aprendiste a ganar o ya tú eras ganador desde antes? Es algo que me interesa saber. Yo creo que, mira, es una buena pregunta porque yo no había sido campeón, ¿no? Y pasan, hay muchos jugadores, por ejemplo, el caso de Harry Kane, que duró también una historia interesante que tiene, que no lo querían, primero en el Tottenham, y luego, bueno, se fue a otro club, y regresó, y nunca fue campeón. Sí, Llega al Bayern Múnich y enseguida, ¿no? Campeonatos, obviamente sigue haciendo goles, sigue haciendo historia. Pero pues obviamente volvemos a lo mismo, con disciplina, trabajo, perseverancia, que nunca desistió, pues hoy es uno de los grandes goleadores, no solo de la Bundesliga, pero también del mundo. sí, Eh, yo creo que la parte de se hace, pues, me refiero de cuando eres campeón, pues muchas veces también volvemos a lo mismo, pasa por la mente, ¿no? sí, Yo me acuerdo, en Atlas, pues obviamente a lo mejor no teníamos un equipo, digamos,
tan competitivo como para estar peleando los títulos, pero sí fuimos un equipo que estuvimos, ¿no? En la liguilla, que estuvimos, máximo llegamos una copa, me parece. Estuvimos en liguilla con Bielsa, luego, bueno, pues me tocó la Volpe. Pero estuvimos ahí en la liguilla, tal, pero nunca una final, ¿no? Entonces, la pregunta específica yo creo que también nace de la mente y de lo que puedes aportar, porque no nos tenemos que olvidar, estamos en un deporte de conjunto, no es un deporte individual, ¿no? Entonces, pues tú tienes que hacer lo que te toca, la parte, pues por eso son las posiciones también, y después lo que te resta, pues ayudar a tus compañeros. Entonces, si logras que esa parte puedas hacerlo, o sea, van a salir mejor las cosas. Y después hay una situación donde se generan muchas cosas para ser campeón, la mentalidad. Entonces, sí creo que comienza de lo individual para llevarlo hacia lo colectivo, porque eso es un deporte en conjunto y es eso, ¿no? O sea, el poder transmitir con los demás. Sí. A mí me gusta, sí. Si yo tengo una mente positiva y estoy positivo de que, oye, vamos a poder campeonar, entonces los demás dicen, no, esto no puede ser. Pero si uno se contagia a otro, el otro va a contagiar al otro y va a ser un círculo donde vas a contagiar y después, pues al final ese es el Sí, equipo. a mí me gusta mucho, una vez leí que primero tiene que ser subjetivo, después intersubjetivo para que sea objetivo. Primero subjetivo mío de que yo creo que puedo ser campeón y te la empiezas a creer y esa creencia pues ya, ahora es tu familia, ahora es un compañero más, ya sí intersubjetivo y hay más posibilidades de ser campeón. 100%. Digo, dos, levantando la copa. Sí, fíjate, aquí fue curioso porque, pues obviamente no me acuerdo. Eso es lo que, literal, o sea, sí, te dieron un patadón. Sí, Y... aquí digo, está hinchado un poco, de este lado no se ve Sí. un poco, sí. Aquí con Duilio en la copa. De hecho, Duilio en una jugada yo voy a disputar con Izague, los tres. Y Duilio me agacho y él va por la pelota, ninguno vimos, me da un golpe. En ese instante, pues caigo y conmocionado. Seguí en el partido, pero no me acuerdo. Hay muchas historias, pero me acuerdo cuando ya estaba en el hospital y mi papá, pues ya yo estaba en el hospital y yo, ¿dónde estoy? Y ya, no, pues estás en el hospital. Y yo, ¿qué pasó? Pues tenemos que jugar la final. Y mi papá, no, ya la jugaron, ya fueron campeones. Y yo le decía, pero no, perdimos 2-0 el primer partido, tenemos que jugar el segundo partido. Y me decía, no, ya jugaste, Sí. ya jugaron, ya me enseñaron los periódicos, ya son campeones. Entonces, como que mi mente empezó a recordar, fue la verdad, una final curiosa porque pues jugué todo el primer tiempo, entramos al vestidor y de hecho Duilio le dice a Manuel Lapuente, que era nuestro entrenador, que en paz descanse, pues no, Pavel no está bien. Entonces ya me empezó a hacer unas preguntas, de eso sí me acuerdo. Me dice, ¿sabes dónde estás? Y yo, pues sí, estoy en el vestidor, en el Estadio Azteca, tal. Y ya fue cuando dijo, no estás bien, te sales. Sí. Pero bueno, ese fue el primer título del América que teníamos 13 años sin ser campeones. Sí. Luego, ¿es bicampeonato seguido el que le ganas? No, porque fue 2002 y luego 2005. Ah, sí. Sí. Le ganas a Necaxa. Sí. ¿No? No, a Tecos. A Tecos fue la segunda. Necaxa fue en el La 2002 y Tecos en el La segunda. 2005. Sí. Y luego, después me gustaría hablar de selección, pero primero me gustaría estamos hablando de campeonatos. Sí. Cuando tú firmas con un equipo tan importante como el Stuttgart y firmas ya en la Bundesliga, te puedes tener muchas narrativas, ¿no? Y a partir de la narrativa que tú te creas, pues muchas veces es cómo vas a jugar. Puedes tener la narrativa de, bueno, quiero demostrar que puedo estar a nivel, los minutos los voy a hacer bien, o puedes tener la narrativa de, podemos ser campeones. Que puede ser una locura porque está el Bayern. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza que podías ganar la Bundesliga cuando llegaste? ¿O cuál era tu mentalidad al momento de llegar al Stuttgart?
Sí, de hecho hay una entrevista cuando llegamos a Stuttgart, tanto Ricardo Osorio como yo, donde los periodistas, había cerca de 50 periodistas o más, pues nos preguntan, ¿no? Específicamente yo, me dicen, ¿a qué vienes? Y yo dije, pues vengo a triunfar. Tengo un sueño que es jugar la Champions League. Y para jugar la Champions League, pues necesitas ser campeón. Si no, antes solo el campeón era el que iba a la Champions League. Por eso era la Liga de los Campeones, ¿no? Sí. Y los periodistas me preguntan, oye, pero existe el Bayern, existe el Dortmund, Hamburgo, que en su momento estaba bien, Bremen también peleaba, Schalke, Leverkusen, o sea, muchos equipos, y yo decía, sí, pero yo vine a ser campeón. Entonces, los alemanes, pues siendo los alemanes en la cuestión mental, entonces diciendo, ¿cómo un mexicano viene y está diciendo esto, no? Entonces yo estaba convencido porque a veces también las palabras son muy poderosas. Y cuando uno dice, pues es un compromiso también, ¿no? Si yo te digo algo a ti es porque pues, tengo que tener un compromiso, ¿no? La palabra es lo más fuerte que hay, ¿no? Por eso, para los que, digamos, somos creyentes y católicos, pues la palabra de Dios es bastante fuerte. Entonces, a veces uno no cree y se dice palabras negativas. Entonces, por eso es importante esta habla interna positiva que uno tiene que tener, o las palabras positivas con nuestros hijos, con la gente, de que lo puedes hacer. Sí. Y esa parte para mí fue fundamental porque de verdad estaba decidido. Cuando me voy, también hay una anécdota muy, muy buena, porque cuando yo me voy de México, periodistas en el aeropuerto me preguntaban, oye, pues te vas a esta aventura, tal, y empiezan nuestros periodistas siempre a hacer preguntas negativas, ¿no? Que eso es parte de nuestra De cultura, México. ¿no? Sí. Oye, pero entonces vas y hay otros jugadores que ya han ido y se han regresado, y ¿qué piensas? No, yo no voy a regresar a México. La única manera que regrese a México es siendo triunfador. Yo no voy a regresar a México hasta que sea triunfador. Entonces yo ya estaba preparado, mi mente ya estaba preparada. Sí. ¿Qué hubiera pasado si, que suele pasar, ¿no? Eso no quiere decir que hay muchos factores, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir, yo voy a decir que sí, voy a triunfar, y luego regreso y no triunfé. Bueno, es parte de la vida, Sí, me ¿no? gusta la frase, ser positivo no te garantiza el triunfo, pero ser Claro que negativo no. sí te garantiza la derrota. Claro, por supuesto, porque tú ya vas derrotado antes, ¿no? Entonces, después hay muchos factores que hacen que pueda suceder. Entonces, tú tienes que hacer que las cosas también sucedan. Y hay otras cosas que te digo, no podemos hacer y solo Dios las Sí. puede hacer. Entonces es como en el fútbol, ¿no? De vamos a buscar el empate, pierdes. Claro, Tienes que buscar pero si tú proponer. sales pero de verdad, o sea, al final, esto es individual, internamente tú sabes cuando diste todo y cuando no. Por eso cuando hablamos, que me voy a regresar, de que a veces los jugadores dicen, no, es que el entrenador, no. Pero si realmente tú haces una autoevaluación, decir, a ver, o lo que decías tú hace rato de este libro, las bases, vámonos a las bases. Si tú entrenas todos los días bien, al máximo, vas a tener una oportunidad. Las oportunidades siempre están. Porque a veces decimos, no, es que no tuve oportunidad. Pero después cuando empiezas a ver, dices, espérame, sí tuve una oportunidad, jugué tal partido, jugué esto, tal, no lo hice bien, me puse nervioso, tal. Entonces, ¿cómo te preparas para esa oportunidad? Y esa oportunidad siempre va a llegar. Siempre va a llegar una oportunidad. El problema es que a veces no estamos preparados. Sí. Y esas oportunidades pasan y tú dices que no estás con los, como dices, los ojos abiertos como para ver qué es lo que está pasando, y que esas oportunidades llegan, al final llegan. Entonces, si tú positivamente, primero mentalmente, después al entrenamiento de todos los días, y pones el máximo de tu esfuerzo, la recompensa va a llegar. Sí. A lo mejor es tarde, o a lo mejor te vas a tardar años, pero esa es la recompensa.
Si fuera fácil, pues ¿cuántos no llegarían? Sí. Obviamente, ganar la Bundesliga, obviamente hay veces que tienes más rating la Premier League, pero en cuestión de dificultad, yo creo que es igual. Sí. Bundesliga, Premier, la Liga Española, no sé si la puedes poner ahí. Sí. Creo que son las mejores 3 ligas. La italiana, digo, también es muy difícil. Ponle que es lo máximo del mundo. Ganar cualquiera de esas Sí. es lo máximo del mundo. Eh, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo puedo decir que quiero ganar, pero otra cosa es hacerlo. Cuando tú estás ahí como mexicano enfrentando a grandes a nivel mundial, tal vez con más rating, digo, en su momento vi que enfrentaste a Tony Cross y luego Tony Cross se terminó convirtiendo en ese jugador. ¿Es lo mismo? O sea, cuando tú llegas a ese nivel, un mexicano que ahorita ya está en las grandes ligas, ya no deberías de voltear a ver a nadie para arriba. O sea, ya es lo mismo. O sea, tú ya estabas al nivel de todos ellos y era de que "Hey, eres tú contra mí, los dos somos personas y yo creo que voy a ganar". Mira, hay una cosa que se llama respeto, ¿no? O sea, yo respeto a todos estos jugadores, pero aquí al final, pues por algo estoy aquí. Sí. Es ahí donde a veces esta parte, y te digo, me pasó también muchas veces en selección, jugando contra Brasil, jugando contra Francia, Argentina, ¿no? Todas estas grandes figuras, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Bebeto, todos estos, y los ves, pues dices, sí, pero al final, pues tú estás a la par, estás en la cancha, ¿no? Y algunos serán mejores que tú, pero bueno, tú tienes que competir, ¿no? Para hacer. Ahora, lo más importante en esta situación, que lo acabas de decir, y me voy a ir un poquito atrás, un día mi papá me dijo, mira, tienes dos opciones, de ser un jugador del montón o ser un jugador de élite. Y para ser un jugador de élite, pues necesitas, como lo acabas de decir, entrenar al máximo, porque no es solo decirlo, pero también es creértelo, pero también de verdad hacerlo. Porque yo puedo decir, no, yo quiero ser campeón, sí, y después en la cancha no demuestras, o los entrenamientos no demuestras lo que quiere ser un campeón, ¿no? Con hambre, con disciplina, con perseverancia, una vez más, con esa, ¿cómo te podría decir? Pues no es motivación, más bien esa entrega de decir, lo voy a dar todo. Sí. Porque cuando tú das todo, vuelvo a insistir, la recompensa va a llegar. Tarde o que temprano va a llegar. Y a veces donde a veces nos desesperamos. Entonces mi papá me dijo eso, pues tú elige qué quieres ser. Y yo dije, pues yo quiero ser un jugador de élite. Y para ser un jugador de élite, pues de todas estas cosas que estamos hablando, pues los tienes que hacer. Y todos los días lo tienes que hacer mejor que otro día. Entonces a veces no estamos acostumbrados a eso. Y por eso desistimos o por eso abandonamos. Entonces, hablando específicamente de Alemania, también me acuerdo que hubo una Eurocopa, y yo la estaba viendo por la televisión, eh, y yo decía, pues, todos los de la Eurocopa están en la Bundesliga. Y ellos están disputando hoy un torneo importante que entonces yo juego contra ellos cada fin de semana. Y es donde también te das cuenta y dices, pues estás jugando a alto nivel. Y en ese alto nivel, pues lo que acabo de decir, tienes ese respeto, pero al final tú cuando estás en la cancha dices, pues estoy al mismo nivel, por eso estoy aquí. Y no es que te achiques, ¿no? O que a lo mejor veas hacia arriba. Hay un respeto siempre. Y en los futbolistas siempre va a haber un respeto. Pero en el momento que entras a la cancha, pues es una competencia. Y él va a defender lo suyo y tú vas a defender lo tuyo para ganar. Porque al final lo más importante es ganar. Entonces, peleas para eso. Pero hay momentos que lo que te dijo este entrenador, en un partido de fútbol es una montaña rusa, ¿no? Porque puedes estar bien, puedes estar mal, puedes estar eufóricamente cuando vas ganando, cuando vas perdiendo, cómo reaccionas. Entonces pasan tantas situaciones en segundos que tú tienes que cambiar la mente constantemente, Sí. ¿no? Te falló un pase, ya fue por un error mío, hicieron un gol. Ahora, ¿cómo levantamos? Vamos perdiendo. Ahora, ¿cómo desde lo individual, cómo lo haces? ¿Cómo te comportas ante esa adversidad? Y después, ¿cómo ayudas a tus compañeros? Y empiezas a contagiar, ¿no? Entonces,
son muchas circunstancias que lo hacen bien, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo. Por eso los alemanes, si tú los ves, les meten un gol, siguen igual, si les meten otro gol, siguen igual, y ahí en los minuto 90 y siguen igual, y es eso. Y meten un gol y siguen igual. Y siguen igual, y van por otro más, y van Sí. por otro más, y van por otro más. ¿Cuántas veces nosotros metemos un gol y ya, no, es ir. Entonces son situaciones que tenemos que ir cambiando, pero lo que tú dices, y yo comparto, si queremos cambiar, tenemos que empezar desde pequeños. Sí. Para empezar a tener esa mentalidad diferente. Sí, claro. Sí, de chico, totalmente. Bueno, aquí tengo unas de... Seguramente ya muchas veces Sí. las has visto, obviamente. Sí, claro, pues a ver, esto es digo, nos pasó, es como un cuento o un libro, si escribimos un libro y dices, vamos a ir el primer año, 2 mexicanos campeones, pues nadie te la cree. Ahí, ¿no? cuando hagas, si haces una película de tu vida, puede Sí. ser el final. O Ese sea, obviamente puede hay más ser. vida después de eso, pero puede ser como el ascenso hasta ser campeón de la Bundesliga. Esta me gusta mucho porque es México, el sombrero, la bandera. Casi todos los jugadores, te lo paso, casi todos los países tienen su ADN. Sí, Para mí el mexicano es alguien de mucha garra, lo vemos en deportes de pelea que Sí. dominamos, somos de los mejores del mundo en deportes de pelea, somos muy valientes, entregados, creo que de mucha resistencia, corres, no te cansas. Vi también algunas de tus entrevistas, me llamó la atención que dijiste, todo el mundo habla bien del mexicano menos en México. sí. Y son dos preguntas que te quiero hacer, una, ¿por qué? Y otra cosa, ¿cuál es el ADN del futbolista mexicano? Mira, eso lo aprendí, ¿no? Lo que te digo, y eso también es la ventaja cuando vives en otros países. Eh, por ejemplo, yo no veo en Argentina que hablen mal de su liga, que hablen mal de los jugadores, en Brasil, en Uruguay, todos tienen lo mejor y somos lo mejor. No sé por qué en México tenemos esta parte donde siempre al que le va bien o al de al lado y no podemos empatar, ¿no? Donde decir, bueno, a este le va bien, hay que apoyarlo, hay que saber qué es lo que está haciendo bien y replicarlo, ¿no? Pero el mexicano, cuando estamos en la adversidad, si somos generosos, si somos solidarios, ¿no? Hemos visto tragedias, terremotos, bueno, desastres naturales, donde pasamos y todos nos apoyamos. Y entonces el de al lado no tiene, y yo salgo y lo apoyo y le doy, no tiene agua, yo voy y me ofrezco. Esos somos los mexicanos. Entonces, ¿por qué esperamos a que haya algo adverso para poder ser solidarios? Eso es número uno, ¿no? Número dos, coincido cuando a mí me preguntaban del mexicano, y yo decía lo mismo que estás, coincido con lo que estabas diciendo, Mike, que somos fuertes, somos resistentes, los guerreros aztecas, donde vamos a pelear y ahí vemos a nuestros boxeadores, cómo se fajan, cómo ponen todo eso. Ese es el mexicano. Eso somos. Resistentes, ¿no? En maratones, en marcha, pues siempre están los mexicanos, ¿no? Entonces, todas esas virtudes las tenemos. Entonces, hay que ponerlas a favor de eso, ¿no? Entonces, pero nosotros, que es una parte de la cultura y que yo desde que más o menos llegué a Alemania, pues siempre lo he dicho, tenemos que cambiar. Pues yo no voy a cambiar a la demás gente. Entonces tengo que cambiar yo. Y qué es lo que yo estoy transmitiendo, y qué es lo que yo estoy comunicando. Entonces, a veces somos muy duros. Entiendo que la crítica está, que hay una crítica constructiva, hay otra crítica que es más destructiva, pero bueno, el atleta, o cuando eres joven o cuando eres jugador activo, no te das cuenta de eso, ¿no? A veces no estamos preparados, o hay pocos jugadores que están preparados para enfrentar eso, ¿no? Y enfrentar esa adversidad, porque todos queremos
O todos nos gusta que alguien hable bien de nosotros, pero cuando alguien habla mal, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo. Si nosotros lo comprendemos, si los jugadores lo comprenden, pues va a ser mucho más fácil que empezar a de repente estos comentarios que no son buenos. Entonces necesitamos cambiar. ¿Cómo necesitamos cambiar? Pues empezar otra vez, Sí. desde abajo, de las bases. Y cada uno empezar en su entorno, como digo, pues, ¿cuál es tu entorno? Pues en mi casa, mis hijos, mis vecinos, mi comunidad. Si nosotros empezamos de esa manera, pues vamos a empezar a cambiar Sí, claro. los demás, ¿no? No podemos llegar y vamos a cambiar a nuestro México con esta mentalidad. Entonces, algo tenemos que empezar, Sí. ¿no? Si nosotros comenzamos con eso, pues va a ser diferente. Ahora, es cierto, de fuera nos ven bien, somos buenos jugadores, técnicos, jugamos bien al fútbol, pero nos sigue haciendo falta a lo mejor muchas veces la parte mental Sí. y creernos, ¿no? Porque ahí es donde está esta parte. Yo hacía ese análisis una vez sentado en el vestidor y teníamos de todas las nacionalidades. Y decía, pues los alemanes se creen de que son los mejores, tecnología, mente. Los suizos, los bancos, los mejores relojes, tal. El francés, pues bueno, somos franceses, ¿no? Y nos creemos de que tenemos una de las mejores ciudades. Fuimos también conquistadores. Eh, no sé, había de Suecia, de Dinamarca, teníamos de Costa de Marfil, de Artur Boca, y así en general. Y yo decía, ¿y los mexicanos de qué nos creemos? ¿No? Entonces cuando tú ves un argentino, un sudamericano que va y donde vaya y él sabe que va a ir con esa mentalidad de ser el mejor, es ahí donde yo a veces no siento al jugador mexicano en general que va y dice voy y voy a trascender y voy a ser titular y aquí me voy a quedar hasta que juegue. Y los uruguayos, argentinos, brasileños, pasa eso. Sí. La gran mayoría, ¿no? No quiere decir que en México no lo tengamos, pero a veces nos hace falta esa parte. Una vez Mancuello, hablando de, digo, yo ni siquiera debuté, Sí. porque hay gente, digo, igual llegué mucho más que la mayoría, pero no pude debutar. Luego está el que debuta y no se mantiene, luego está el que se mantiene y luego está el que llega a un nivel de elite. Y una vez hablando ahí cuando estaba en Toluca con Mancuello, Federico Mancuello, un argentino, ahí pues convivimos mucho. Y una vez le pregunté cuál es la diferencia entre el argentino. ¿Tú qué ves la diferencia entre, me dicen, talento entre el argentino y el mexicano? Y me dice, realmente un talento, nada, son buenísimos, nada. Me dice, una de las diferencias que yo veo es que el mexicano sueña con debutar y el argentino sueña con ir a Europa. O sea, cuando tú debutas en Independiente, debutas en River, debutas en Boca, tú sabes que es un paso más en el camino a llegar acá. Y en México muchas veces como, ya llegué. Sí. Hasta ahí nos Ajá, conformamos. ¿tiene sentido? No, no, por supuesto. Y a ver, yo conviví con muchos jugadores sudamericanos. Hasta hace poco, por ejemplo, cuando Fernando Hierro estaba en las Chivas, platicaba mucho de esta parte. Y él me decía, el mexicano es el del pero. Es que, ¿por qué llegaste tarde? Es que llegué tarde porque esto. Es que llegué por esto. ¿Por qué no pusiste todo? Es que, o sea, y es donde yo decía hace un rato, ¿no? Siempre tenemos una excusa. Y es ahí donde, insisto, tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que cambiar ese chip en nuestra mente y la única forma es empezar con los niños, empezar con los jóvenes, que crezcan de otra manera, lo que tú acabas de decir, el sudamericano que tuve muchos compañeros, es decir, yo vine hasta acá y aquí porque son muchas cosas, ¿no? Obviamente aquí afortunadamente la liga es muy buena, por ejemplo, se paga bien, pues no tienes esa necesidad de irte del país y trascender. Todos ellos sí, Sí. ¿no? Y a lo mejor eso es lo que ha hecho que cuando tú sales de tu país, pues enfrentas o tienes otros horizontes. Y ahí es donde vas creciendo. Sí. Entonces a lo mejor nosotros no lo tenemos, pero a lo mejor donde sí podemos empezar a cambiar esa parte de la mente. Sí. ¿Hace falta más jugadores mexicanos en Europa? 100%. 100% porque lo he dicho y voy a seguir insistiendo, entre más jugadores mexicanos tengamos fuera en Europa en diferentes ligas, pues vamos a tener más competitividad, van a ser más competitivos,
vas a otro país, aprendes otro idioma, tienes otra cultura. Entonces eso te hace crecer, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Sí. Y ahorita estás más también en esa parte como representante, ¿no? Sí, sí. Sé que muchas veces no depende del jugador, tal vez un poco similar a lo que te pasó con Tecos, y he escuchado muchas historias de es que mi club me pedía 10 millones de dólares y pues prefirieron a un argentino de 2. Sí. Sí queda a veces en el jugador mexicano el no ir a Europa, o sea, ¿hay algo que el jugador mexicano realmente pueda hacer para decir, no, yo quiero Europa y se va a dar? Pues mira, son muchas circunstancias, pero sí pasa por esa parte, ¿no? Volvemos a insistir, tenemos una liga muy competitiva que internamente, pues, pues es muy fácil, por ejemplo, es difícil entenderlo, pero tiene que ser. Y yo siempre, cuando la gente me hace esta pregunta, les digo muy fácil. Imaginemos que tú tienes una fábrica de vasos, ¿no? Entonces vengo yo y te quiero comprar este vaso a 5 pesos. Y yo lo voy a llevar y este vaso desde aquí de Guadalajara, desde Tonalá, donde hay muy buenos, y lo voy a llevar a Estados Unidos a vender o a toda Europa, ¿no? Entonces, pero tú dices, ¿por qué te lo va a vender a 5 pesos si aquí me lo pagan a 10? Así de sencillo. Entonces tú, oye, pero yo te voy a decir, pero tus vasos, tu marca, la voy a hacer crecer en toda Europa, en todo Estados Unidos. Necesito que me vendas tu vaso a 5 pesos. ¿Qué haces? Eso es un negocio. Sí. Entonces tú dices, sí, está muy chingón, sí, está padrísimo, que mi vaso vaya por todo el mundo, pero aquí me lo pagan a 10 pesos. Y eso es exactamente lo que pasa con los jugadores. Entonces, al final, el dueño es el que pone el dinero, tal. O sea, sí entiendo. Entonces, obviamente, si queremos el día de mañana poder crecer, que es ahí donde vengo, si nos unificamos, si todos queremos que al fútbol mexicano le vaya bien, entonces vamos con ese equilibrio. Hoy a lo mejor, está bien, te lo voy a vender en 5 pesos, pero porque va a ser para mejorar. Y creo que nadie ha entendido esta parte en el fútbol mexicano, donde hay algunos equipos que lo hacen y lo hacen bien, el caso de Pachuca, aunque también venden muy bien a sus jugadores, no los regalan. Y es donde viene esta parte. Los europeos dicen, bueno, pues acá me voy por un sudamericano que me cuesta 5 y por el mexicano me están pidiendo 10. Sí. Entonces ahí el jugador, por más puede ser que al final diga, pues yo me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, y haga todo lo posible por irse. Pero bueno, son muchas cosas. Y ahora los tiempos cambian. En Sudamérica también me tuve un contexto interesante que no me imaginaba, pero no siempre Europa fue lo mejor. Hubo un tiempo que Sudamérica era lo mejor. Claro. Porque otra cosa es hacer que la Liga Mexicana se convierta en una liga top. Y digo, puede sonar medio surrealista, pero las cosas cambian. Para mí la Liga Mexicana es muy buena. Pero ojo, lo que acabas de decir, volvemos a lo mismo. Nosotros nos destruimos nuestra liga. Tú en Sudamérica, todo el mundo viene y dice, la Liga Mexicana es muy buena. Sí. Obviamente después todos dicen, no, sí es muy buena porque pagan bien. Bueno, está bien. Sí. Se paga bien. No quiere decir que no vengan buenos jugadores, que vengan jugadores con calidad de extranjeros, que lo tenemos. Eso también estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo que a mí me tocó ir a un país siendo extranjero. Y entonces el extranjero tiene que ser mejor que el que está aquí. Que eso a veces también pasa, ¿no? Que viene un extranjero y dices, bueno, pero a ver, este extranjero que trajiste, yo tengo 2 chicos de 18 años, que esa es otra de las cosas, que no nos da miedo poner a los chicos. Nos da miedo darle la oportunidad 18 años. Decía Guardiola, la única manera de saber es competir. Si un jugador está o no está, es compitiendo. Entonces, ¿cuántas veces también se dice, no, es que los jugadores no están listos? A mí Bielsa me aventó a los 17 años, porque él sabía que lo podía hacer. Entonces, a veces necesitamos esa confianza también, decir en los jóvenes, a ver, vengan. Pero también, vuelvo para atrás, la responsabilidad también está en los jóvenes, porque no tienen esa hambre de decir,
Pues vino un extranjero, vino quien sea. ¿Qué pasa ahorita? No, es que ya trajeron un extranjero. ¿Y cuál es el problema? Sí, tumbado. Exacto. No, es que le van a dar la oportunidad porque no. Entonces, volvemos a la parte de esa mentalidad. Sí. No, yo acá estoy, soy mexicano y yo voy a jugar. No me importa si trajeron un extranjero o dos, voy a jugar. Sí. So, hay muchas cosas Sí, es que... verdad, nos minimizamos mucho. En Sudamérica hablan maravillas de México siempre. 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 Yo creo que en México, o más bien en Sudamérica, siempre te dicen que las mejores ligas de América es Brasil, México y la MLS Que hoy está probablemente ya creciendo. está. Sí. Pero hasta mismo Sudamérica saben que la liga mexicana es más que la argentina. 100%. 100%. Y Sí. que son lugares, a ver, juegas en River, Boca, obviamente, tienes otro exposure. Racing, Vélez, todos estos equipos que sacan jugadores, venden. Pero al final la competitividad está en México y te dicen, es una liga vistosa, una liga donde se juega al fútbol, una liga donde encuentras un sistema diferente y mañana y para el otro fin de semana encuentras otro equipo que te juega de otra manera, otra formación, entonces tácticamente son buenos, entonces, pero nosotros mismos nos terminamos destruyendo. La misma MLS, ¿no? Habla bien de su liga. Sí. Todos hablan bien, que tenemos una liga competitiva, que está creciendo, que está tal. Y nosotros en México siempre es, no, la liga es un desastre, la liga hay muchos extranjeros, sí, está bien. Todo lo que digan, hay muchas cosas que hay que mejorar, sí. Pero mientras, ¿por qué destruimos nuestra liga? Sí. Y algo que se me hace interesante también es, le preguntas ¿a quién le vas? A Peñarol. ¿Y de Europa? ¿Qué me importa? De Peñarol. Yo a Boca, yo a River. Aquí casi siempre tenemos, curiosamente tenemos como nuestro equipo mexicano y nuestro equipo europeo, ¿no? Allá veo que muchas veces apoyo al mío y apoyo al de mi país que juega allá. Claro. Eh, 100%. ¿Crees que también es un poco también, por ejemplo, te quería preguntar, para este mundial, que somos locales, en Estados Unidos seguimos siendo locales, empezamos como local y si seguimos avanzando, que espero, seguiremos siendo locales en Estados Unidos, la afición juega un rol importante para este mundial. Sí, sí juega porque, a ver, estás en casa. Yo siempre he dicho que esa motivación extra que sale también es el empuje de la afición. ¿Cuántas veces en países, en canchas que pesa la afición, pues das ese extra, ¿no? Creo que cuando estás en la cancha sientes esa parte, esa motivación de toda la gente y creo que sí va a ser fundamental. Y yo digo que de la cancha hacia la tribuna se contagia y de la tribuna hacia la cancha también se contagia, Sí. ¿no? Entonces, esa parte, ¿cuántas veces no hemos visto en grandes equipos esa conexión que hay con la afición? Y pues obviamente es algo que realmente es una energía muy positiva que da y nosotros tenemos que aprovechar eso. Sí, dos preguntas, Pavel, que sé que traes ahí el tiempo contado. ¿México será campeón del mundo? No sé si ahorita, pero terminará siendo campeón del mundo. Pues mira, si nosotros comenzamos un proyecto, lo podemos llegar a hacer, pero tenemos que hacer algo. Para mí está que tenemos que empezar en la parte mental y empezar a poder hacer un proyecto de aquí a largo plazo, eh, pero tenemos que empezar a inculcar a nuestros hijos, a nuestros jugadores pequeños, a todo, cada niño que quiera hacer el día de mañana jugar profesional, crecer con esa mentalidad. Y ahí es donde vamos a empezar, ¿no? Y tenemos que ganar, que ya hicimos una Copa Confederaciones, que le ganamos a un Brasil plagado de estrellas, y ahí es donde minimizamos, ¿no? Porque la afición dice, o más bien los periodistas, no, es que fue la selección B. Sí, estoy de acuerdo que la selección B, pero jugaba Ronaldinho, jugaba Kaká, jugaba Robinho, jugaba Dida, entonces, N cantidad de jugadores que pasa, pero bueno, si nosotros ganamos, que hoy ya no participamos en una Copa América, una Copa Libertadores, que eso nos daría también torneos importantes a ganar, pero bueno, ya ganando una Confederaciones, pues, ¿por qué no? El día de mañana. Pues ya hemos ganado sub-17, Juegos Olímpicos, Sí, confederaciones. sí, ahora nos necesitamos ganar algo importante a nivel mayor. Entonces, hablando de eso, yo siempre he dicho, vamos a ser un día campeón, sí, ¿por qué no? Pero necesitamos el cómo. Sí.
y el cómo enfrentarlo desde ahorita, aunque nos tardemos 10, 15, 20 años. Sí. ¿Y a nivel inferiores consideras que México es de lo mejor del mundo? Yo creo que se trabaja bien. Yo creo que se trabaja bien y lo vemos competitivamente cuando México compite contra otras selecciones. Pues vemos siempre que México está en lo que acabas de decir, ¿no? Sub-17, sub-20, olímpicos. México lo tiene, pero volvemos, insisto, hay algo que nos está haciendo falta. Hay algo donde para mí no lo trabajamos y está, que es la mente. Sí. Entonces, si nosotros entrenamos nuestra mente, seguramente vamos a tener mejores resultados. Sí. Y para terminar, Pavel, nos están viendo muchos jóvenes y muchos jóvenes mexicanos. ¿Cómo pueden entrenar su mente? ¿Cómo realmente pasan de creer a saber que se puede? Pues mira, hay muchos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir por algo sencillo, ¿no? Cuando tú dices, ¿cómo voy a entrenar a mi mente? Bueno, primero, como dije hace un rato, con cosas positivas, el habla interna siempre tiene que ser positiva, hacer apuntes antes de dormir, antes de irte a entrenar, antes de hacer cualquier cosa, llámese por la mañana, por la noche. Entonces, si tú todos los días haces un ejercicio donde tú dices, yo lo voy a lograr, yo soy el mejor, pues tú te lo vas creyendo y es una repetición constante a tu mente. Ese es número uno. En el tema de visualización y la habla interna, ¿no? A lo mejor fallaste, tal, no importa, a la siguiente voy a hacerlo. Voy a irme un poco para que los jóvenes entiendan y observen esto. Hoy uno de los jugadores que, digamos, pues está de moda porque está teniendo rendimiento muy bueno, que es la hormiga, ¿no? Yo lo conozco de pequeño, lo empecé a seguir desde la 19 y era goleador. Después en la 21 o la 23, pues era goleador. Y después llegó al primer equipo y hoy es goleador. Y es una persona que desde, por ejemplo, el club era de los, en la casa club, era del, digamos, en la casa club de Chivas, tienen como premios, ¿no? Si te portas bien, si eres disciplinado, si tienes tu cuarto ordenado, tal. Hay una serie de cosas que van ganando como sus premios, puntos, que ellos después creo que son para salidas o para permisos, todo eso. Y él fue uno, siempre estuvo como en los más disciplinados y ordenados en esa parte. Y después lo ves jugar y es parte de su vida. Entonces volvemos a esto de la educación, volvemos a hablar de sus papás, que los conozco, y es esa educación y esa parte donde él ya trae. Y después está él, que lo quiere hacer y que quiere ser mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿a dónde voy con todo esto? El otro día, en el partido, no, no me acuerdo, fue un partido que jugaron en casa, que ganaron, una jugada que le mandan un Contra centro. América. ¿No? La que Creo, sí, tiene razón, contra América, que la falla. Ujú. Si tú ves la reacción de él, que eso en Alemania también se le llama el lenguaje corporal y que en Estados Unidos también es el lenguaje corporal. Si tú te fijas, falla el gol y él se besa como si nada. Y está listo, después pasaron dos acciones y después hace el gol. ¿Cuántas veces no vemos que nuestro lenguaje corporal es la falló? Entonces, ese lenguaje corporal de él, que tú lo observas, tiene un lenguaje corporal bueno. Porque falló una y es como, no pasa nada. A la siguiente estoy listo. Entonces, parte también de todo eso, ¿sabes? Entonces, volviendo al tema de lo que estaba, entonces, fallaste una jugada, pues no importa, la que sigue la voy a hacer bien. Entonces, como eres jugador, la posición que sea, tuviste un error, pues a la siguiente estás listo y pero entra ese nerviosismo, entra ese, me dice, ¿qué pasa si la fallo? ¿Qué pasa? Entonces, esa habla interna positiva lo tienes que hacer. Después, la visualización. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te visualizas antes de los juegos? Yo me visualizaba, lo que te decía, yo me iba a dormir y me imaginaba que estaba en el estadio, que estaba jugando en primera división. O sea, todo eso
Entonces, pero es de todos los días. A eso es lo que te iba a preguntar también eso. ¿Tú tenías algún hábito particular? ¿Era antes de dormir tratabas de crear ese escenario? Sí, sí, muchas veces sí. Cuando era muy chico, sí. Y después de grande también me imaginaba que íbamos a enfrentar a tal equipo y me imaginaba quién me iba a tocar marcar, cómo lo hacía, si este jugador iba para la derecha, iba para la izquierda, me imaginaba las jugadas, me imaginaba más o menos. Entonces, volviendo atrás, que un chico quiere ser jugador o cómo se imagina entrenándose, pues desde los entrenamientos. Entonces tú ya te imaginas mismo, a ver, si vas al entrenamiento y te está llevando tu papá, tu mamá, tú te tienes que imaginar cómo vas a entrenar, cómo lo vas a hacer, cómo va a estar una jugada, cuántas veces vemos los entrenamientos y ponen un entrenamiento, ponen un cono, no llegan hasta el cono, se paran antes, no lo pasan. Entonces son pequeños detalles que van sumando. Si tú lo haces, yo me acuerdo que íbamos al gimnasio y tenía compañeros, 10 sentadillas y de repente yo los hacía y pues apenas estoy en la 8 y ellos ya terminaron. Y yo no, hasta que sean 10 y hacerlo bien, porque al final, después volvemos a lo mismo. Al final yo iba por otro objetivo. Y así era el último, pero tenía que terminar. Y muchas veces, no, ya, no lo hago. O lo que te digo de pasar el cono. ¿Cuántas veces no tuviste en entrenamientos y que se paraban antes del cono? No lo hacían. Entonces, son pequeños detalles que van sumando a esa parte del profesionalismo. Eso está bien loco. Cuando estás en el gimnasio por estaciones, ya terminaron todos y tú dices, pero está muy interesante eso. Kobe Bryant decía mucho eso, que la visualización en la mañana te cambia de tener un día en modo reactivo a proactivo. Te cambia de reaccionar a lo que el día te da a tú decirle al día lo que va a suceder. Y se me hace muy chido. Y Sí. bueno, sí. Pavel, ¿cuándo cerramos? ¿Qué te parece? Pues buenísimo, gracias a todos los jóvenes. De verdad, ahorita que acabas de decir es pues ofrecer el día también, ¿no? ¿Cuántas veces, vuelvo a insistir, pues somos privilegiados, tenemos salud, estamos bien, haces lo que te gusta. Entonces, pues ofrecer tu día, el que crea en Dios, que pues Dios te ofrezco este día, pero este día, pues dame la inteligencia y fortaleza de hacerlo bien. Y creo que desde ahí empieza un día bueno, ¿no? Y después ya cada quien se visualice como lo quiera hacer, pero te tienes que visualizar de una parte primero, pero después hay que hacerlo. O sea, una parte que es, a ver, como campeón, pero después tienes que entrenar como el mejor. Sí. Si no tienes en tu mente entrenar todos los días como el mejor, va a ser muy difícil. Sí, me encanta. Y para la gente que está viendo, muchas gracias por estar aquí. Que le den like, comenten qué les pareció y nos vemos pronto. A ver, Gracias. muchas gracias. Gracias, Mike.